no tengo nada que ocultar. ¿Cómo te declaras tú? Inocente. Todos nos pagan. Lo que él hizo, por lo menos en mi vida, y yo sé que en la vida de todas las otras niñas, ni 30, ni 40, ni 50 años lo van a borrar. Generaba un cierto hermetismo, un cierto secretismo, con características muy similares a los de una suerte de secta. Fue una historia de engaños y abusos a menores que impactó a toda la región de los lagos. Niñas y adolescentes víctimas de un supuesto instructor militar que a punta de mentiras se ganó la confianza de todos. Su nombre, Víctor Gutiérrez Basualto, quien fue condenado a cadena perpetua por haber atacado sexualmente al menos a 9 menores de edad. Con estos videos, el imputado de 59 años promocionaba en colegios de Puerto Montt su escuela de montaña y de formación premilitar con la intención de motivar a estudiantes que quisieran ingresar a las Fuerzas Armadas. Se presentaba como un teniente coronel del ejército en retiro. De esa forma captaba a niños y jóvenes que se sentían atraídos por una carrera militar. Sin embargo, detrás de esa fachada, Gutiérrez se ganó la confianza de varias menores a quien, según la justicia, abusó y atacó sexualmente. Hoy una de esas víctimas decidió romper el silencio y relatar a Mega Noticias de forma exclusiva los episodios de abusos sufridos al interior de los campamentos. Una joven que conoció al falso instructor militar hace casi 10 años y a quien, para resguardar su identidad y la de su familia, llamaremos Valentina. En ese entonces yo iba en octavo básico y llegó con esta propuesta de premilitar. Llegó a dar una charla, pasó por todos los cursos hasta que le tocó el mío y básicamente fue de esa forma. En estas charlas, Gutiérrez relataba que durante sus clases se harían incursiones en distintas localidades, Osorno, Río Bueno y Coñarip, entre otras, algo que motivó a una serie de estudiantes a inscribirse. Su personalidad generó confianza entre los alumnos, sus padres y los propios colegios. Era una persona como amorosa, juguetón, que hacía chistes. Entonces, como de esa manera fue comenzando a ganarse la confianza de todos. Entonces, él sabía llegar como muy bien a los jóvenes. Tenía como muy buena relación, no solamente con uno, sino con todos. No nos dio como señales para que uno pudiera como sospechar algo de él. Sin embargo, para Valentina, esa personalidad carismática y amorosa cambió radicalmente. En mi caso era todo como normal, como que yo era una niña más nomás que iba y todos, yo creo, con el sueño de querer como entrar a alguna fuerza armada, que era lo que él prometía. Entonces, pero después cuando empezó como este proceso de conquista, si lo puedo llamar así, él sí tenía cambios de personalidad y era como conmigo por lo menos agresivo, como que en un segundo se caía todo lo que él aparentaba hacer. Era tal la manipulación de Gutiérrez sobre los menores que muchos de ellos estaban incrédulos ante las denuncias. El día de su formalización quedó demostrado cuando un grupo de ellos llegó hasta el tribunal para manifestar su apoyo. Mi hijo cambió su forma de ser, cambió su personalidad, se puso más agresivo. Entonces uno como papá no quiere esto para su hijo. El fiscal Marcelo Maldonado fue quien lideró el proceso judicial contra el falso instructor militar. Junto al OS9 de Carabineros lograron su captura luego que se confirmara las denuncias de abuso y violación al interior de la escuela de montaña. Sin embargo, la complejidad para esclarecer los hechos estuvo marcada por el hermetismo que había entre los alumnos y el respeto hacia su profesor, lo que ponía a las víctimas en una posición en la que en muchas ocasiones no podían contar lo que ocurría al interior de estos campamentos. Habían ciertos conceptos, códigos que se manejaban. De esa forma, incluso el imputado, cuando se enteraba de que habían hecho denuncia en su contra, se coordinaba para llegar hacia donde estaban las víctimas, conversar con ellas, convencerlas de que incluso cambiaran su versión. Y eso se dio en más de una oportunidad. Valentina fue testigo de esa lealtad y de cómo sus compañeros, al conocer su denuncia, le dieron la espalda.
para todos en ese momento él era como un dios. Entonces nadie jamás, por ejemplo, comentaba algo malo o lo criticaba, porque era tanta la lealtad de todos hacia él que en el momento que alguien como dijera algo, todos se iban en contra de esa persona. Cuando yo decidí hablar, todos se fueron a mi contra, entonces por eso a mí no me sorprendió ver cuando los chiquillos como que se formaron afuera de la audiencia y todo, porque él para eso nos preparaba, la lealtad siempre era lo primero. Para convencer a los menores de sus supuestas proezas militares, inventó una serie de mentiras, entre ellas haber participado en la búsqueda de la tragedia de Juan Fernández en 2011. Propuso matrimonio a varias de sus víctimas, incluso dejó a una de las menores embarazada. Era tanto su poder de convencimiento que la víctima se retractó de esta denuncia, señalando que el instructor no era el padre del bebé. Sin embargo, un examen de ADN confirmó lo contrario. Quienes eran víctimas de estos hechos les generaba una cierta admiración, pero cuando se dan cuenta de que todo esto era mentira, claramente empiezan las decepciones y a darse cuenta que han sido objeto de un engaño, y muchas de ellas se dan cuenta también de que dan su voluntad para determinadas actividades, principalmente en el ámbito de la sexualidad. No tengo nada que buscar. ¿Cómo te declaras tú? Inocente. Todos los perros. Hay niñas que tienen bebés. ¿Tuviste relaciones con ellas tú? No. ¿No? ¿Cuántos hijos tiene registrado? ¿Fuiste oficial de ejército? ¿Fuiste oficial de ejército? No. Estas fueron las declaraciones que Gutiérrez dio una vez que fue detenido en 2019. De acuerdo a la investigación, este falso instructor además obligaba a sus alumnos, como parte del proceso de formación, a recitar una especie de himno militar denominado Oda al Instructor. La Oda al Instructor lo posicionaba y señalaba de que él era un enviado de Dios sobre la tierra. Entonces, con esa reiteración, necesariamente esta concepción, una suerte de deidad que el imputado representaba para los diferentes miembros, claramente generaba un cierto hermetismo, un cierto secretismo, con características muy similares a los de una suerte de secta. Tienen una tremenda frialdad afectiva, no se vinculan con el otro de una manera empática, por lo tanto no son capaces de ponerse en el lugar del otro, son fríos, son calculadores, son manipuladores, muy mentirosos. Este comportamiento es una evidencia clara de una persona psicopática donde la agresión normalmente no se da en una sola oportunidad, sino que es algo reiterativo en el tiempo. No todos los agresores sexuales son depredadores, sádicos, que van a andar agrediendo justamente víctimas de forma violenta. Hay un grupo muy importante que va a utilizar la seducción, el encanto superficial, la manipulación, y ahí aparecen los rasgos psicopáticos que van a buscar encantar no solamente a la víctima, sino que también a su entorno. Luego de 3 largos años, el proceso judicial entregó una respuesta a las víctimas. Víctor Gutiérrez Basualto fue condenado a cadena perpetua por ser autor, en forma reiterada, de abuso sexual a menor de 14 años, estupro y violación de mayor de 14 años y violación de menor de 14 años. 9 víctimas que sufrieron la vulneración de sus derechos de carácter sexual, por lo que el acusado deberá estar en la cárcel al menos 20 años. Marca un antes y un después también en la vida de estas víctimas, además de la alta pena que conseguimos fue el sentir que todo un sistema les creyó respecto, porque acá se partió con 2 denuncias, pero había muchas víctimas que no querían en principio ni siquiera denunciar. Desarrollar una comunicación directa, honesta, en la cual nuestros hijos, nuestra familia, sepan directamente cuáles son los riesgos a los cuales se exponen y qué cosas no deben permitir jamás en su vida, y sobre eso poder justamente tener una comunicación honesta, cercana y directa. La confianza con la familia, ser sinceros y declarar sin temor se transforman en piezas claves para encarcelar a estos violadores. Valentía en 9 menores de edad que tuvieron la fuerza suficiente para confesar los abusos de los que eran víctimas. Si para ellas es un tema cerrado, que se dediquen a sanar, porque después de que una persona es víctima de algo así, no queda nada. Pero lo que
él hizo, por lo menos en mi vida, y yo sé que en la vida de todas las otras niñas, ni 30, ni 40, ni 50 años lo van a borrar. Yo espero que de verdad no salga nunca para que ningún otro niño tenga que pasar por esto. Un crudo relato que vuelve a evidenciar lo vulnerable que están los más pequeños. Ante cualquier manifestación de cambio en el comportamiento es fundamental que los padres estén atentos, confiar en sus hijos y en las instituciones para poner tras las rejas a personas que se aprovechan de la inocencia de menores y adolescentes con tal de satisfacer sus perversas intenciones.